Una de las preguntas que muchas veces nos hacemos es: ¿por qué tengo ansiedad? ¿A qué se debe todo esto de la ansiedad? Lo primero que debes tener en cuenta es que la ansiedad es una emoción que todos tenemos. Viene en el kit. Entonces, frente a esto, lo primero es que puedas tener una actitud un poco más amigable frente a la ansiedad. Reconocerlo como una emoción, así como la alegría, como la tristeza, pero que simplemente necesitamos aprender a gestionarla. Aparte de la ansiedad, tenemos el trastorno de ansiedad, que es algo ya un poco más patológico, porque afecta a diferentes áreas de nuestra vida. ¿Y por qué alguien puede desarrollar un trastorno de ansiedad? Bueno, en primer lugar, puede que tengamos figuras de autoridad, ¿no? Quizás nuestros padres, nuestros cuidadores, que tenían estas conductas de ansiedad ante diferentes situaciones y aprendimos esos patrones, como que aprendimos que esa era la manera en que teníamos que responder frente a situaciones inciertas, por ejemplo. Otro factor, ¿no?, que puede hacer que una persona desarrolle un trastorno de ansiedad es el tener, digamos, un vínculo, ¿no?, distante, o quizás como que los padres que esa persona tuvo fueron emocionalmente inaccesibles. ¿Y por qué esto de alguna manera genera ansiedad? Porque el niño, al tener ese tipo de padres o ese tipo de vínculo con sus papás, empieza a ver el mundo como algo peligroso, ¿no? Como que de alguna manera se siente solo contra el mundo y empieza a ver que el mundo es algo amenazador, peligroso, que está desprotegido, y empieza a hacer una sobrevalorización, ¿no?, de las situaciones negativas que se pueden ir presentando, y una desvalorización de sus recursos para enfrentarse a esas situaciones, esos desafíos, ¿no?, que se presentan. Un tercer elemento también es el temperamento. Hay personas que su temperamento es más tímido o inhibido. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Les cuesta un poco más exponerse a situaciones que son poco familiares, ¿sí? Como que no se atreve tanto a exponerse a ese tipo de situaciones. Entonces, puede ser algo que más adelante pueda precipitar un trastorno de ansiedad. Otro elemento que contribuye a esto es el hábito de preocuparse. Cuando la persona tiene ese hábito de preocuparse y piensa que preocuparse le va a permitir encontrar una solución, bueno, esto puede llevar a desarrollar este tipo de trastornos. Encontramos también la falta de habilidades sociales, ¿sí? Cuando una persona no tiene muchas habilidades sociales, por un lado, puede desarrollar una fobia social, por ejemplo, porque al no tener esas habilidades sociales, entonces quizás ha tenido situaciones que no son muy cómodas en lo social, pero también al no tener muchas habilidades sociales, entonces su red de apoyo es más pequeña, o muchas veces la persona ni siquiera tiene una red de apoyo. Al no tener esa red de apoyo, bueno, no puede hablar de lo que le va sucediendo, y esto va haciendo que piense, ¿no?, que se genere más como una conversación interna acerca de esas cosas que le preocupan, y llegándole así a un trastorno de ansiedad. La tendencia, ¿no?, a interpretar estímulos ambiguos como amenazantes, ¿no?, es algo que se llama intolerancia a la incertidumbre. Entonces, cuando una persona ve que eso que es incierto, que esto que no tiene una información completa, es algo amenazante, es algo malo, es algo injusto, esto también puede de alguna manera llevar después a hacerla más vulnerable a tener un trastorno de ansiedad. Y finalmente, ideas disfuncionales y rígidas acerca de sí mismo y acerca del mundo. Por ejemplo, el pensar que las cosas siempre tienen que ser de determinada manera, ¿no? El pensar que se es buen estudiante solo si se saca un 9 o un 10. Entonces, en el momento en que eso no ocurra, o ante el miedo de que al sentirse de pronto no tan preparado y pensar que quizás no va a poder tener esa calificación, bueno, empieza a aumentar su ansiedad, ¿no?
Entonces es importante que, si bien tengamos cierta estructura, que tengamos como mayor adaptación. ¿Qué te puedo recomendar? En principio, si identificas que tienes alguna de estas cosas, no es para que digas, bueno, ya, listo, se terminó, estoy condenado a tener un trastorno de ansiedad. No, no se trata de eso, sino que tomes esos elementos para hacer prevención, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está bien, no tengo muy buenas habilidades sociales, empezar a trabajar en tus habilidades sociales. Si detecto que tengo una estructura muy rígida, bueno, empezar a flexibilizar esa estructura. Por otro lado, también es muy importante que si empiezas a identificar que diferentes áreas de tu vida están siendo afectadas, no intentes hacer el trabajo solo, sino busca ayuda con un profesional. Habla con tu médico de cabecera, coméntale lo que te está ocurriendo para que te pueda dirigir a un psicólogo, o busca también de pronto también un acompañamiento desde coaching. Incluso, bueno, yo te puedo también acompañar en el proceso, ¿no? Desde sesiones de coaching o desde un trabajo de psicología, porque es importante que no te lleves la carga solo, sino que hagas esto en equipo y tengas muy presente que no es algo a lo que estás condenado, sino que realmente se trata de que aprendas a gestionar esa emoción que se llama ansiedad.